Ahorita vamos a ver la clasificación, pero en realidad el tejido conjuntivo es el que une a las células de los diferentes tejidos. Ahora aquí están las funciones, ¿no? Proporcionar soporte estructural, es lo principal. Servir como medio para intercambio, como en el caso de el cartílago que veíamos ayer. Ayudar a la defensa y protección del cuerpo, porque vamos a ver ahorita su clasificación como el tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado. Formar un sitio para depósito de grasa, medio de intercambio de desechos metabólicos, nutrientes y oxígeno entre la sangre y otras células. También sirve de defensa y protección del cuerpo, porque son funciones. Bueno, se subclasifica la subclasificación que vamos a ver enseguida, se fundamenta en la composición y la organización de sus componentes celulares y extracelulares, además de sus funciones. Por eso lo podemos subclasificar. Esta es la clasificación general del tejido conjuntivo o conectivo. Son tres tipos: tejido conectivo embrionario, tejido conjuntivo del adulto. A estas dos primeras clasificaciones se les llama tejido conjuntivo propiamente dicho, porque la tercera clasificación, que es tejido conjuntivo especializado, pues ya son tejidos con funciones más específicas, ¿no? Que algunas de ellas ya las vimos, como el tejido óseo, tejido cartilaginoso. No es función de esta materia estar viendo a cada uno de ellos, sino los principales en fisiología musculoesquelética son estos dos, ¿no? Bueno, el tejido conjuntivo propiamente dicho se subdivide en dos, decíamos, tejido conjuntivo embrionario y tejido conjuntivo del adulto. Embrionario, pues porque sucede en esa época, ¿no? A su vez se subdivide en mesenquimático y mucoso, el tejido conjuntivo embrionario. Después tenemos el tejido conjuntivo del adulto. Este también se clasifica en dos: tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. El denso a su vez se subclasifica en tejido denso modelado o regular y no modelado o irregular, también es llamado. ¿Sí? Y bueno, el resto del tejido conjuntivo especializado es la grasa, tejido adiposo, es el cartílago, tejido cartilaginoso, son las células sanguíneas y sus diferentes funciones, tejido hematopoyético, tejido linfático, todas las células de la linfa, de los vasos, etc. El tejido óseo, que ya lo vimos, y el tejido sanguíneo también. Bueno, siguiente. Vamos a ver primeramente el tejido conjuntivo embrionario. El mesénquima entonces da origen a diversos tejidos conjuntivos del organismo. ¿De dónde procede el mesénquima? De la capa embrionaria mesodermo. Es la capa media del disco embrionario y da origen a los tejidos conjuntivos del organismo, aunque algunas derivan del ectodermo y muchas otras del endodermo, ¿no? La migración y proliferación de las células mesodérmicas forman en el embrión joven un tejido conjuntivo primitivo llamado mesénquima, que es la región cefálica ectosénquima, ¿no? Dependiendo de la manera en que se organicen y proliferen las células del tejido mesénquima, determina el tejido conjuntivo maduro que se va a formar. Este, a su vez, el tejido embrionario, se encuentra en el embrión, como sabemos, y en el cordón umbilical, y se clasifica en tejido conjuntivo mesenquimático y tejido conjuntivo mucoso. Ya habíamos visto esta clasificación en principio. El tejido conjuntivo mesenquimático se encuentra en el embrión, contiene células fusiformes en forma de uso, de aspecto uniforme. Las células entran en contacto con las células vecinas y forman una red celular tridimensional. En sus prolongaciones tienen nexos y tienen fibras colágenas, pero de manera escasa. Bueno, fusiforme se refiere a la forma cilíndrica agudizada en sus extremos, como una hoja de árbol. Así es la forma fusiforme, ¿no?
El segundo subtipo de tejido conectivo embrionario es el tejido conjuntivo mucoso. Se encuentra en el cordón umbilical y se compone de una matriz extracelular denominada gelatina de cuarto, de lo que está conformado realmente el cordón umbilical, ¿no? Por eso se siente, si han entrado a algún parto alguna vez, no alguna vez les tocará, por alguna razón, no sé, a algunos les toca, conocen el cordón umbilical, tiene forma de gelatina, precisamente así viscosa, ¿no? Y está conformada de esa matriz extracelular. Esta sustancia ocupa espacios intercelulares que existen entre las fibras colágenas finas y onduladas. Las células que contienen en la matriz están separadas y parecen fibroblastos. Entonces, el tejido conectivo embrionario se divide en mesenquimático y mucoso. Creo que nos falta el mucoso, ¿no? Siguiente. No, ya tiene el del adulto. El del adulto se divide a su vez, o se subdivide en tejido conjuntivo laxo, o también llamado areolar, y tejido conjuntivo denso. Este a su vez es no modelado o irregular, y modelado irregular y regular. El tejido conjuntivo laxo, ¿qué características tiene? Tiene fibras colágenas delgadas y escasas. La sustancia fundamental ocupa más lugar que las fibras. Tiene consistencia viscosa y difunde oxígeno y nutrientes, así como dióxido de carbono y desechos metabólicos. Por eso es que puede transportar nutrientes hacia los tejidos. Se encuentra principalmente el tejido conjuntivo laxo en epitelios que tapizan la superficie externa del cuerpo y revisten cavidades internas. Cavidades internas pudieran ser el mismo tubo digestivo, el aparato respiratorio, el genitourinario en sus partes finales, ¿sí? Se asocia con glándulas del epitelio y rodea vasos sanguíneos. Es el primer sitio donde los agentes patógenos y bacterias son atacados, ¿no? Por las células o por los macrófagos, o por las células, me refiero a los leucocitos. En este sitio se dan las reacciones inflamatorias e inmunes, ¿no? La reacción antígeno-anticuerpo. Recuerden que una reacción antígeno-anticuerpo, el antígeno es la sustancia, el objeto, la bacteria extraña que entra al organismo, y el anticuerpo es el que se forma específicamente contra ese virus, bacteria u objeto que entra en nuestro cuerpo, ¿no? Sí les platiqué en algún momento cuando veíamos anatomía que si se picaban con una espina de ese arbolito que tiene muchas espinas, que se llama huizache, algo así, ¿sí? ¿No? Entonces a veces logramos sacar la espina, pero a veces se queda la puntita. Al final de cuentas, nuestro cuerpo con el tiempo, 8 o 10 días, lo va a sacar. ¿Por qué? Porque tiene estas reacciones de inmunidad antígeno-anticuerpo. Nuestros anticuerpos actúan contra este objeto extraño, ¿no?, dentro de nuestro organismo. Siguiente. El tejido conjuntivo denso, se subclasifica a su vez en dos, ¿no? Dijimos no modelado o irregular y el modelado o regular. Este es no modelado, tejido conjuntivo denso, no modelado, también llamado irregular, contiene fibras colágenas y escasas células, también tiene escasa sustancia fundamental. Los haces de sus fibras están orientados a diferentes direcciones, y esto hace que resistan grandes fuerzas tensionales. En los órganos huecos reciben el nombre de submucosa. Capa reticular o profunda da resistencia contra el desgarro. Es difícil, ¿no?, que se desgarre la mucosa del esófago, del aparato gastrointestinal en general, ¿no? Solamente por un objeto extraño punzocortante o cortante. Luego, el segundo subtipo del tejido conjuntivo denso es el modelado, o también llamado regular. Sus fibras se ordenan en haces paralelos muy juntos y así proveen la máxima resistencia.
y es el componente funcional de los tendones, los ligamentos y la aponeurosis. Por eso en esta materia vemos al tejido conjuntivo en general, porque tenemos que llegar a ver que los tendones, los ligamentos que vimos en estas dos materias, anatomía y fisiología musculoesquelética, están conformados por tejido conjuntivo denso, modelado o regular. Por eso enfatizamos, los tendones son bandas o cordones conjuntivos. Para empezar, los tendones son estructuras que unen un hueso con un músculo, ¿no? Bandas o cordones conjuntivos unen el músculo al hueso, se componen de haces paralelos de fibras colágenas, y entre estos haces se encuentran los tendinocitos. Los tendinocitos son hileras de fibroblastos y tienen aspecto estrellado. La sustancia del tendón es rodeada por una delgada cápsula de tejido conjuntivo llamado epitendón, y el tendón se divide en fascículos por el endotendón, donde he escuchado algo similar en el músculo, ¿verdad? ¿Qué capas conforman las capas del músculo? Epi, peri y endomismo. Aquí el tendón también tiene dos, nada más, el epitendón y el endotendón. Bueno, las imágenes histológicas del tejido conjuntivo denso regular o modelado, también llamado. Los ligamentos se componen de una estructura que une un hueso con otro hueso, los ligamentos, ¿no? Se componen de fibras y fibroblastos en forma paralela, y la fibra extracelular que abunda es la colágena o el colágeno, como lo quieran llamar. Algunos contienen más fibras elásticas que colágenas y se denominan ligamentos elásticos. Realmente los ligamentos son elásticos, porque en un esguince, ¿qué es lo que pasa? Se elongan, ¿no? Más allá de su situación normal, pero esto también puede producir desgarros o inflamación del tejido ligamentar. Aponeurosis. La aponeurosis, les decía yo, que es una capa más externa, aparte del epinicio, hay una capa blanquecina que cubre ya sea a un solo músculo o a un grupo de músculos, y se le denomina aponeurosis. Si alguna vez se han hecho una herida y llegan a ver algo blanquecino después de la grasa, porque tenemos piel con 3 capas y no sé qué tanto, la piel es milimétrica y inmediatamente de la piel tenemos grasa subcutánea, ¿no? Y después de la grasa viene la aponeurosis, que está cubriendo las masas musculares. Entonces, parecen tendones anchos y aplanados, sus fibras se organizan en capas múltiples, tienden a disponerse en un ángulo de 90 grados respecto a las capas vecinas y tienen una disposición ortogonal. ¿A qué se le llama esto? Cuando se ordenan en agrupaciones regulares. De hecho, las aponeurosis sirven para distinguir grupos de músculos de la parte anterior, de la parte posterior, de la parte anteroexterna, posterointerna, etc., ¿no? Vamos a terminar con las fibras. Se le llama sustancia intercelular. Son partes formes, se le llama fibrosas. Su función es de proporcionar resistencia a la tensión y sostén a los tejidos. Hay 3 tipos de fibras formes en los tejidos conjuntivos: colágenas, reticulares y elásticas. Se distinguen por aspectos y reacciones químicas. Todas son proteínas complejas formadas por cadenas largas de aminoácidos. Sabemos que las proteínas están formadas por aminoácidos con enlaces peptídicos y son insolubles en solventes neutros. Las colágenas, las fibras colágenas, bueno, ayer veíamos, ¿no?, un poco de las fibras colágenas, se encuentran en todos los tejidos conectivos y están formados por la proteína colágena. De hecho, actualmente está en boga consumir incluso cápsulas de colágena
porque supuestamente lo venden con el argumento que te va a mantener más joven todo el tiempo, porque se va a ir hacia todos los tejidos. Pero pues la verdad no, ¿verdad? Son resistentes en extremo y a la vez muy flexibles con un trayecto recto o ligeramente oscilante. Vistas en conjunto en estado fresco como en los tendones y aponeurosis, aparecen blancas y por eso reciben ese nombre, ¿no? Fibras blancas. La unidad molecular básica de la fibrilla es el tropocolágeno, es una molécula proteínica de alrededor de 300 nanómetros de longitud por 1.5 nanómetros de diámetro. Decía yo que hay varios tipos de colágeno o colágenos. Todos los tipos de colágeno poseen la estructura de triple hélice, pero diferencian una de otras en la estructura primaria de las cadenas de polipéptidos que la constituyen. Las cadenas pueden dividirse en dos clases, alfa 1 y alfa 2. En años recientes se han descubierto muchos tipos de colágeno, les decía yo creo que van como 19, de los cuales los más importantes son los tipos 1, 2, 3, 4 y 5. El tipo 1 es la forma más abundante, alrededor del 90% de la colágeno del cuerpo, consta de dos cadenas alfa tipo 1 y una cadena alfa tipo 2. Se encuentra en la dermis, en los tendones, en ligamentos, en hueso y en dientes. Las células sintetizadoras de colágeno tipo 1 son fibroblastos, osteoblastos, odontoblastos, ¿no? El tipo 2 de colágeno consta de tres cadenas alfa 1 y es sintetizada por los condroblastos. Es el principal componente de la matriz cartilaginosa. Esto lo veíamos ayer, ¿no? Que el cartílago está compuesto de colágeno tipo 2. El colágeno tipo 3 consta de tres cadenas alfa 1 y se encuentra en las primeras etapas del desarrollo de muchos tejidos conectivos diferentes y más tarde es sustituida por la del tipo 1. En el adulto persisten las redes reticulares relacionadas con piel, vasos sanguíneos, el útero y el aparato gastrointestinal. En la piel es sintetizada por los fibroblastos y además en regiones por las células del músculo. Las últimas dos, vamos a verlas. El tipo 4 consta de tres cadenas alfa 1 y se encuentra en las láminas basales. Se cree que son productos de las células epiteliales y endoteliales. Las células epiteliales se encuentran en las mucosas principalmente, ¿no? Y el tipo 5 se encuentra en forma de membranas delgadas por debajo de las membranas fetales y de los vasos sanguíneos. Su estructura es motivo de controversia. Bueno, y de ahí en adelante hay infinidad de tipos de colágeno hasta el número 19. El otro tipo de fibras son las reticulares. Son fibras colágenas muy delgadas, cuyo componente principal es el colágeno tipo 3. Por lo general se disponen para formar un armazón reticular de sostén. Se presentan como finas redes alrededor de fibras musculares, fibras nerviosas, células de grasa, vasos sanguíneos pequeños y en las divisiones más pequeñas del pulmón, los alveolos, ¿no? Por último, las fibras elásticas se encuentran en el tejido conectivo laxo y se ven como filamentos cilíndricos o aplanados, largos, delgados y muy refringentes que se ramifican para formar redes. Son más delgadas que las fibras colágenas, variando su tamaño de menos de 1 a 4 nanómetros, era creo, de diámetro, dependiendo de alcanzar hasta 10 a 12. No recuerdo la unidad métrica. A ver, va a tomar de foto, creo. Sí, se puede ir, así medio chueco. Por último. Bueno, como su nombre lo indica, las fibras elásticas pueden estirar y volver a su longitud original cuando se elimina la tensión. Químicamente su componente es la elastina. Les decía ahí nada más. Ahí, el resto son tejido conectivo especializado, que no los voy a ver porque se van a dar una enredada. Nada más con ver puras células sanguíneas nos podemos pasar otros semestres. Entonces, esto no me interesa. Me interesa la parte muscular.
elastina la tienen sobre todo más las mujeres, ¿no? Predomina más la elastina.